Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alan Arcos y le doy la más cordial bienvenida a toda nuestra comunidad educativa al tercer día de actividades del Congreso de Educación Financiera. Antes de comenzar con el participante, me gustaría recordarles la dinámica de estas charlas. Duran un aproximado de 45 minutos y después pasamos a la sección de preguntas y respuestas. De igual manera, me gustaría recordarles que al terminar las conferencias del día de hoy, deben ingresar a la plataforma de Alfi, ya sea en su navegador en soyalfi.com o desde su aplicación móvil, para realizar las misiones que se encuentran ya arriba y puedan recibir unos beneficios muy importantes para ustedes. Y bueno, es momento de comenzar con la participación de nuestro ponente del día de hoy, el licenciado Dariel Esquivel, quien es coordinador de educación financiera para el Museo Interactivo de Economía, del cual me permito mencionar su trayectoria. Él es economista con más de 8 años de experiencia en actividades relacionadas con la educación financiera, la comunicación social de la ciencia y la cultura, así como el trabajo con públicos diversos. Ha colaborado con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, también conocido como CONACYT, en el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología y en el Museo Interactivo de Economía, en donde actualmente se desempeña como coordinador de educación financiera. Entre los proyectos que ha realizado destacan la conceptualización de actividades educativas y talleres, la elaboración de materiales educativos para la comunicación de la ciencia y la cultura, la curaduría de exposiciones temporales para museos y la impartición de cursos, talleres, capacitaciones y conferencias en temas de comunicación de la ciencia, educación económica y financiera, modelos educativos y vanguardia. En 2015 obtuvo las certificaciones emitidas por la SEP y el CONOCET como intérprete en museos e instalaciones culturales y como evaluador de competencias laborales. Entre las publicaciones colaboró en la redacción de 2 libros sobre educación e inclusión financiera para niños y jóvenes, ambas catalogadas como las mejores publicaciones de educación financiera en el 2017 y 2018, y galardonadas con el Financial Literacy Education Awards. Buenos días, Dariel. Te cedo el uso de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Y el día de hoy quiero platicarles acerca de uno de los temas de finanzas personales que más llaman la atención de las personas y que también más dudas causan, más interés, dudas, y que se convierte de pronto en uno de los temas de finanzas personales que más temor al mismo tiempo generan en las personas. Y este tema es el de las inversiones. Para iniciar me gustaría que reflexionaran unos segundos por qué creen que el tema de las inversiones sea un tema difícil de abordar. ¿Por qué creen, por qué se imaginan que a las personas nos cuesta trabajo tomar decisiones de inversión? Piénsenlo un par de segundos. Quizás si lo aterrizan un poco a su vida personal, puedan responder mejor esta pregunta. Y lo que sucede es que cuando las personas pues vamos creciendo, nos vamos configurando con ciertas características particulares. Somos, más o menos me gusta utilizar esta analogía que escuché hace un tiempo, en donde las personas somos como celulares. Imagínense que cuando compran un celular nuevo, pues está en configuración 0, ¿no? Y ustedes lo abren, lo prenden y le van descargando las aplicaciones, le cambian el fondo de pantalla, y lo van personalizando de acuerdo a sus gustos y necesidades. Bueno, pues piénsenlo en las personas también somos un poco así, cuando nacemos estamos en configuración 0, pero nuestras familias, el entorno en el que vivimos, nuestros amigos, todo eso pues nos va configurando a lo largo de nuestras vidas. Y todas estas configuraciones que las personas y el entorno en el que vivimos y nos desarrollamos, pues nos van empujando a tomar decisiones de diferente tipo. Entonces, cuando vamos creciendo, utilizamos estas configuraciones
para tomar decisiones. Y entre esas decisiones que vamos tomando, decisiones de todo tipo, y entre esas decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida, pues están las decisiones que tienen que ver con dinero. Y esto, aterrizándolo al tema de inversiones específicamente, nos va generando bloqueos, porque vamos creciendo pues con determinadas experiencias que vivieron probablemente nuestros padres, nuestros abuelos o personas cercanas a nosotros, y que esas experiencias nos van marcando y al mismo tiempo van marcando también la pauta que vamos a seguir para desarrollarnos financieramente. Pero además de esto, de estas configuraciones familiares y sociales que nos van marcando, y que además nos generan ciertas barreras, ciertos rechazos, también hay ciertos aspectos biológicos y neuronales que hacen difícil que tomemos ciertas decisiones. Entonces, en el tema de las inversiones, estas cuestiones biológicas y neuronales generan algo que en psicología conductual y en economía conductual se conoce como preferencia por el presente. Y esta preferencia por el presente dice que las personas vemos más beneficios de consumir en el presente que de consumir en el futuro. ¿Y esto qué tiene que ver con las inversiones? Bueno, pues piensen que en una inversión implica que dejemos de consumir algo en el presente para que ese recurso que vamos a dejar de consumir el día de hoy lo podamos invertir y lo podamos con el fin de poder utilizarlo en el futuro. Entonces, esta preferencia por el presente pues nos crea una barrera, nos va bloqueando y decimos, bueno, pues yo tengo cierta cantidad de dinero, prefiero gastármela el día de hoy, porque el día de hoy sí puedo ver de manera tangible cuáles son los beneficios de este consumo presente. Pero si yo trato de imaginarme el consumo a futuro, es un poco más difícil porque no lo tengo tan a la mano. Entonces, como el futuro es incierto, no tengo manera de calcularlo con precisión, pues yo prefiero gastar mi dinero el día de hoy, satisfacer mis necesidades y deseos el día de hoy, y pues en el futuro ya veremos qué puedo hacer, qué pasa, pero por lo pronto, pues voy a consumir el día de hoy. Y esto es la preferencia por el presente y tiene que ver mucho con las barreras que se suman a las barreras de nuestra configuración social y familiar, y todo esto nos impide que vayamos, que invirtamos, porque nos van poniendo ciertas barreras de tipo, por ejemplo, que se han convertido ya con el paso del tiempo en mitos. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes han escuchado que para invertir se requiere mucho dinero? Probablemente la mayoría hemos escuchado esta frase. Otra de las frases comunes que también pues tienen que ver con nuestra configuración y que crean barreras para las inversiones es que las inversiones son complicadas, son complejas, probablemente no las vamos a entender, entonces pues mejor ni meternos en esos terrenos, ¿no? Esta es otra de las barreras, otro de los mitos que se van creando en torno a la inversión y que nos van dificultando entrar al mundo de las inversiones. Muy probablemente algunas de estas frases tenían mucho sentido en el pasado, ¿no? En los años, quizás hasta los 80s, algunos años en la década de los 90s, eran todavía ciertas estas frases, ¿no? Se necesitaba mucho dinero, era un servicio financiero muy cerrado porque nada más podían acceder a él personas con determinadas características, con una determinada cantidad de dinero, pero que y para el resto, pues nos dejaban fuera, para el resto nos daban opciones quizás de ahorro. Pero hay una diferencia muy particular entre el ahorro y la inversión. Y esa, que aunque es una diferencia, pues considerable, al mismo tiempo es una línea muy delgada, porque también ahorrar implica un poco posponer nuestro consumo, es decir, canalizar ahorro, canalizar dinero o recursos que tenemos en el presente para guardarlos pensando en utilizarlos en el futuro. Pero la diferencia con las inversiones está en que en la inversión buscamos obtener beneficios de diferente tipo. Y estos beneficios de diferente tipo vamos a buscar que en la medida de lo posible, con ese recurso que estamos canalizando en el presente,
podamos multiplicar ese recurso. Y el ahorro no implica tanto un concepto de multiplicación del recurso, implica quizás postergar consumo, posponer el consumo para utilizarlo en algún punto en el futuro, pero siempre pensando en que va a ser el mismo recurso. Con la inversión no, con la inversión buscamos que sí, vamos a utilizarlo en el futuro, pero al mismo tiempo vamos a buscar que ese recurso crezca, que no sea el mismo, que crezca. Esto no siempre pasa con las inversiones, pero es la idea que está detrás de ellas. Y es muy importante que la tengamos en cuenta, porque si se dan cuenta hasta este punto he tratado de hablarles de inversión, de utilizar recursos, no específicamente dinero, porque podemos invertir diferentes tipos de recursos, no solamente dinero, podemos invertir tiempo, podemos invertir conocimiento, habilidades. Entonces, el concepto de inversión va mucho más allá de solo dinero. En esta charla, en los próximos minutos, me voy a concentrar específicamente en el dinero, pero es importante que ustedes tengan en mente que podemos invertir más cosas y que la idea detrás de la inversión es que ese dinero que vamos a utilizar, ese dinero, ese recurso que vamos a utilizar en el futuro, sea distinto, sea mayor, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, quisiera iniciar con 3 recomendaciones. La charla del día de hoy, yo le titulé 3 hacks de inversión. Y los hacks son estos, pues, tips, consejos sencillos y prácticos para poder desbloquear algún logro. Entonces, el día de hoy yo quiero presentarles 3 hacks para que puedan empezar a invertir a partir del día de hoy. Y esto es muy importante porque lo que busco con la charla es que comenzamos a romper estas barreras, que comenzamos a saltar y dejar de lado estos mitos de los que hemos platicado hace unos minutos, para que podamos dar el paso. Lo importante y quizás lo más difícil de las inversiones es atreverte a dar el primer paso, perderle el miedo a la inversión, a adentrarte quizás en un mundo que no te es tan familiar y en donde vas a encontrar términos que probablemente no conoces y que te suenan muy extraños, pero romper ese miedo, desbloquear ese miedo, es lo que nos va a permitir dar el primer paso, y poco a poco vamos a ir adentrándonos más. Entonces, el primer consejo, el primer hack que yo quiero darles es que elaboren un plan. Casi nunca nos hablan, cuando hablamos de inversiones, casi nunca nos hablan de elaborar un plan, pero el plan es fundamental, porque el hecho de que ustedes puedan tener un plan bien estructurado sobre para qué quieren invertir, les va a ayudar mucho. En primer lugar, porque invertir dinero no es nada más acumular por acumular. El dinero que vamos a invertir tiene que tener un propósito más allá de generar más dinero. Y ese propósito puede ser, pues, de diferentes tipos, ¿no? Podríamos invertir para comprar un auto, para dar el enganche de una casa, de un departamento, incluso para pagarlo de contado. Podemos invertir para irnos de vacaciones, para pagar algo, en fin, hay muchos tipos de inversiones, pero este objetivo final de la inversión tiene que ser el propósito y tiene que estar centrado en nuestro plan. Si nosotros no tenemos claro para qué vamos a invertir el dinero, no podemos seleccionar los instrumentos de inversión adecuados a ese objetivo. Piensen, por ejemplo, si yo quisiera invertir mi fondo de emergencias en un producto de inversión a largo plazo, pues sería ilógico, porque mi fondo de emergencia lo tengo que tener a la mano para que cuando ocurra un evento en donde yo necesite hacer uso de ese dinero, lo pueda utilizar al momento, o si no al momento, es decir, si no el mismo día, pues sí, en el corto plazo. Entonces, no podría yo tener mi fondo de emergencias en una inversión a 5 años, ¿no? Porque en esos 5 años eventualmente va a ocurrir algún acontecimiento que me va a obligar a utilizar mi fondo de reserva de emergencias. Entonces, si yo me establezco este plan, si yo elaboro este plan en donde asiente 3 cosas principalmente. La primera es ponerme mi objetivo. ¿Para qué quiero invertir? ¿Cuál es mi objetivo? Más allá de generar más dinero, ¿para qué voy a utilizar? ¿En qué voy a utilizar ese dinero cuando yo cobre el dinero de mi inversión? Y ese va a ser mi meta financiera, va a ser mi objetivo. Y ese tiene que tener un horizonte de tiempo. Es decir,
yo quiero invertir una cantidad de dinero para cuando me retire. Entonces, ya tengo mi objetivo, que es mi retiro laboral. Ahora, tengo que establecer un horizonte de tiempo. Yo tengo 35 años, me voy a retirar o pretendo retirarme dentro de 30 años. Ahí está mi tiempo, mi periodo de tiempo. Entonces, ya con estos dos primeros elementos, mi objetivo y mi periodo de tiempo, voy a poder decidir el riesgo que quiero afrontar. Y es que en este punto tenemos que decir que las inversiones, todas las inversiones conllevan un riesgo, y ese riesgo significa que podemos perder el dinero o una parte del dinero que tenemos ahorrado o las ganancias que están generando esas inversiones. Eso significa el riesgo dentro de una inversión. Entonces, pues tengo que considerarlo, porque si estoy ahorrando para mi fondo de retiro, para mi retiro laboral, pues probablemente, y tengo 30 años, porque ese es mi plazo, de aquí a 30 años me voy o pretendo jubilarme, pues probablemente pueda asumir riesgos un poco mayores, porque tengo tiempo, tengo 30 años, y si en algún momento en este transcurso de esos 30 años pierdo un poco de dinero, pues probablemente tenga un espacio de tiempo para recuperarme. Y a lo mejor voy a tener que redoblar esfuerzos porque voy a tener que meter más dinero, pero tengo espacio para recuperarme. En cambio, si yo tuviera 55 años y estoy a 10 años de retirarme, o 60 años y estoy a 5 años de retirarme, pues probablemente una opción de largo plazo con un riesgo alto probablemente no sea la mejor opción, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me queda menos tiempo. Y si algo pasa en esos 10 o 5 años, pues probablemente ya no voy a poder, ya no me va a alcanzar el tiempo para recuperarme. Y no me voy a poder retirar a los 65 años, voy a tener que trabajar más tiempo o voy a tener que retirarme con una pensión menor. Entonces, para esto me va a servir mi plan. Todo esto que estamos platicando ahora lo tenemos que hacer al momento de elaborar el plan. Y una vez que tenemos fijo estas dos cosas, cuál es mi meta financiera, cuál es mi horizonte temporal, voy a decidir el riesgo que puedo afrontar. Y este riesgo pues va a estar en función de mis necesidades, de mis características principales y del tiempo que va a durar mi inversión, ¿no? Y la tercera cosa que debe de tener mi plan financiero, mi plan de inversión, debe de ser el instrumento que voy a utilizar para invertir. Y entonces quiero seguirme con el tema del retiro laboral, porque el retiro laboral tiene que estar sí o sí en su plan de inversión. Entonces, por eso quise detenerme en este ejemplo. El retiro laboral probablemente siempre lo asociamos con ahorro para el retiro, porque así se llama el instrumento. Las Afores, pues son eso. Y quizás el nombre no le hace tanta justicia al producto, porque el producto en realidad es un producto de inversión. Se parece más a una inversión que a un instrumento de ahorro. Entonces, cuando nosotros abrimos una Afore, que las Afores son los instrumentos o los principales instrumentos de inversión para preparar el retiro laboral, pues estamos invirtiendo. En realidad lo que estamos haciendo ahí es invertir. Y les digo, sí o sí tiene que estar dentro de su plan de inversión, el ahorro para el retiro. Pueden utilizar ustedes la Afore si es lo que, si probablemente, pues esta es la opción más fácil, porque si están trabajando y cotizando al IMSS o al ISSSTE, pues ya de entrada, por defecto, por default, tienen una Afore. Si no saben en dónde está su Afore, pues ese es otro tema, pero de que la tienen, la tienen. Y para no meterme tanto en el tema de las Afores, quiero cerrar esta parte diciendo que las Afores son instrumentos de inversión. ¿Y cómo pueden empezar a invertir el día de hoy en estos instrumentos de inversión? Pues uno, descargando una aplicación en sus teléfonos que se llama Afore Móvil. Esta Afore Móvil es una aplicación de la CONSAR, y la CONSAR es la institución que se encarga de regular los productos de ahorro para el retiro. En esta Afore, en esta aplicación de Afore Móvil, ustedes van a tener que ingresar sus datos. Ahí van a poder identificar en qué Afore están y van a poder empezar a hacer aportaciones voluntarias. A la Afore le aportan nuestros patrones, el gobierno, y también tenemos la opción de nosotros como trabajadores aportar a nuestra Afore. Y podemos aportar
la cantidad que nosotros queramos en la periodicidad de tiempo que nosotros queramos. Es decir, si yo quiero invertir en mi Afore de manera voluntaria 50 pesos a la semana, lo puedo hacer. Y bueno, pues 50 o la cantidad que yo quiera, pero aquí para lo que yo les quiero decir es que ustedes del día de hoy podrían ya empezar a invertir en su Afore, no necesitan mucho dinero, que ese es otro de los mitos que vamos a platicar y tratar de romper más adelante, pero aquí de entrada les digo que ya para la Afore, pues solamente pues necesitamos descargar nuestra aplicación, necesitamos identificar en dónde está nuestra Afore y podríamos ya comenzar a invertir. Para aquellos que son estudiantes o que no son trabajadores afiliados al Seguro Social o al ISSSTE, también pueden acceder a una Afore. Todas las personas que vivimos en México tenemos derecho a acceder a una Afore y podemos acercarnos a la Afore que pues más confianza nos genere para poder solicitar la apertura de cuentas si somos trabajadores independientes o incluso si somos estudiantes. Entonces, lo que tendrían que hacer los que no tengan Afore, pues es acercarse primero a una Afore para poder abrir su cuenta. La verdad es que no es para nada tardado, lo pueden hacer de manera muy rápida y comenzar a invertir. Les digo, este instrumento de inversión es relativamente seguro y no implica el uso de una gran cantidad de dinero. Entonces, el primer consejo, el primer hack que yo les quiero dejar el día de hoy es eso. Preparen un plan y en ese plan tienen que incluir un apartado o tiene que estar ahí dentro su fondo de ahorro para el retiro, su Afore. Entonces, busquen en internet Afore móvil, descarguen la aplicación, ingresen sus datos y comiencen a explorar sus Afores, pero además comiencen a hacer aportaciones voluntarias. Y estas aportaciones voluntarias, les digo, pueden ir desde 10 pesos, no se necesita más, y lo pueden hacer de manera semanal, quincenal, mensual, como ustedes prefieran. Hay muchas opciones para comenzar a invertir acá, y esto es preparar nuestro retiro laboral. En realidad, esto es un instrumento de inversión. El segundo hack que quiero dejarles, que quiero compartir el día de hoy con ustedes, tiene que ver con que reorganizar nuestro dinero. Y esto lo quiero relacionar con la parte que decíamos anteriormente. No necesitamos mucho dinero para invertir, pero antes de pensar en que si necesito mucho dinero o no tengo mucho dinero, lo primero que tengo que hacer es reorganizar mi dinero, el uso que le doy a mi dinero, porque retomando un poco lo que platicábamos al inicio, nuestra configuración, nosotros vivimos en configuraciones de gasto. Es muy raro que algunos de nosotros hayamos experimentado configuraciones familiares o sociales en donde nos inculquen y desarrollen en nosotros el hábito de ahorrar. Casi siempre estamos más ligados a temas en donde gastamos, en donde compramos cosas que necesitamos, pagamos cosas que necesitamos pagar, obviamente, o que compramos cosas que no necesitamos pero que queremos. Y esta configuración pues ya está presente en nuestra vida cotidiana, en nuestro cerebro, y tomamos decisiones en función de ella. Estamos casi siempre pensando en que ya va a venir la quincena y necesito pagar esto, comprar esto y quiero además darme un gusto. Pero muy pocas veces estamos pensando en que ya viene la quincena y voy a hacer una aportación a mi Afore, o voy a hacer una aportación para crecer mi fondo de emergencias, o mejor aún, voy a comprar un instrumento de inversión en un plazo de un año. Casi nunca pensamos en eso, nuestra configuración está enfocada a gastar. Y no es que esté mal, tampoco es que tengamos que irnos al extremo de no gastar y convertirnos en una persona que pues como tacaños, ¿no? Entonces, un poco la idea de este segundo hack, en donde les digo, reorganicen su estructura de dinero, quiero centrarme específicamente en una meta. Establezcanse una meta de reducción de gastos. Piensen en que esta meta traten de que sea por lo menos 100 pesos al mes. Empiecen con eso. Si alguien quiere hacerlo con una mayor cantidad de dinero, está excelente. Podríamos, pues, podrían hacerlo y estaría increíble que pudieran ahorrar más reducir más de 100 pesos al mes en gastos, pero comiencen estableciéndose esta meta de 100 pesos. Y ahora les voy a platicar por qué 100 pesos, pero quedémonos primero con esta idea. Estos 100 pesos que sea su meta de reducción de gastos de manera mensual. Y
Y estos 100 pesos tienen que ver con que rompamos ese mito, esa barrera en donde necesitamos mucho dinero para invertir. Ya veíamos en el tema de las afores que no se necesita mucho dinero, pero este segundo ejemplo de los 100 pesos nos va a permitir comprar otro tipo de instrumento de inversión que ya no es la Afore. Y estos son pues lo que regularmente conocemos como CETES. Y más adelante les voy a hablar de los CETES. Pero por lo pronto quédense por favor con la idea de establecerse este objetivo de reducción de gastos de 100 pesos. Y para aquellos que no tengan un fondo de emergencias, antes de pasar al tema de inversión, tendríamos que construir un fondo de emergencias. Y probablemente si no tienen ese fondo de emergencias, estos 100 pesos les pueda servir para comenzar a construir su fondo de emergencias. ¿Qué pasa muchas veces? Por un lado, estamos configurados en el modo de gasto, pero además de esta configuración que tenemos de modo de gasto, ocurren eventualidades a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y de pronto tenemos una gotera en la casa, o se descompone el carro, o se enferma el perro, o algo pasa, algo sucede y tenemos que hacer un gasto que no teníamos considerado al inicio del mes. Y como no teníamos considerado ese gasto, pues no estaba dentro de nuestro presupuesto y probablemente ahora voy a tener que dar el tarjetazo o voy a tener que pedir prestado o voy a tener que dejar de consumir algo para poder pagar, para poder hacer ese pago. Y entonces ese desequilibrio en mi gasto mensual, ese evento inesperado, me va a provocar un desequilibrio. Y pues si yo estoy constantemente cayendo en estos desequilibrios, nunca voy a tener dinero para invertir. Y de ahí surge este mito de no tengo dinero para invertir, ¿no? En realidad, pues sí tenemos dinero, podemos hacernos ese espacio, porque ya vimos que no necesitamos mucho dinero, pero necesitamos ser organizados, necesitamos tener orden. Y el tema de las inversiones tiene que ver mucho con eso, con ser ordenados y ser constantes, ser pacientes. Pero si estamos enfocados a gastar y no tenemos un fondo de emergencias, va a ser difícil. Lo que va a ocurrir con el fondo de emergencias es que en el momento en el que ocurra una eventualidad que no tengamos considerado dentro de nuestro plan de gastos, pues no va a pasar nada. Yo puedo acudir a mi fondo de emergencias y pagar de ahí sin necesidad de desequilibrar mis gastos mensuales. Y tampoco me va a afectar mi inversión, porque dentro de este plan o reestructura de gastos tengo que meter un apartado para invertir. Entonces, ¿qué va a pasar en el momento en el que ocurra alguna emergencia o alguna eventualidad? Pues ya no voy a tener que sacrificar la cantidad que tenía destinada para ahorrar, porque eso es lo que solemos hacer. Pues ya no, este mes ya no voy a poder ahorrar porque pues ocurrió esto y bueno, pues ahí me repongo para el próximo mes. Pero el próximo mes ocurre otra cosa y tampoco nos reponemos. Entonces, con mi fondo de emergencias voy a poder tener un dinero apartado para pagar en caso de alguna eventualidad y además voy a poder empezar a generar orden en mi estructura de gastos. Y ese orden en mi estructura de gastos me va a permitir incluir un apartado de manera mensual o de manera quincenal para canalizarlo a algún instrumento de inversión. Entonces, rompamos este segundo mito en donde creemos que, por un lado, necesitamos mucho dinero para invertir y, por otro lado, que no tenemos dinero para invertir. Retomo este ejemplo de los 100 pesos que decíamos, que les platicaba yo hace unos instantes. Con estos 100 pesos pueden comprar diferentes instrumentos de inversión y principalmente algunos instrumentos que se conocen como instrumentos de deuda. Estos instrumentos de deuda nos colocan a nosotros en una posición de prestamistas. Podemos comprar instrumentos de deuda, ya sea para el gobierno o instrumentos de deuda de alguna empresa o de algún banco. Y lo que significa cuando hacemos esta compra de instrumentos de deuda, lo que significa es que nosotros le estamos prestando a quien emite ese instrumento, al gobierno, al banco o a alguna empresa. Y muchas veces, o en la mayoría de los casos, podemos empezar a comprar instrumentos de deuda desde 100 pesos. En la actualidad tenemos la ventaja de que la tecnología financiera o la tecnología que se ha aplicado a las finanzas nos da acceso a muchos instrumentos que antes probablemente o no existían o a los cuales no podíamos acceder. Yo, para este punto, yo los quiero invitar a que exploren estos instrumentos de deuda que los pueden encontrar
en el gobierno a través de la página de internet de CETES Directo, o los pueden encontrar también en sus bancos, en el banco en donde reciben su nómina. Ahí también pueden encontrar instrumentos de deuda. Pueden explorarlos desde la página de internet o pueden llamar a la sucursal y pedir información con un asesor, que los canalicen con un asesor para que el asesor les platique de este instrumento de deuda. En realidad, estos instrumentos de deuda son muy seguros, no implican un riesgo muy alto, tienen diferentes periodicidades de tiempo y obviamente mientras más grande sea el plazo de este instrumento de deuda, pues vamos a generar más ganancias. Nuestro dinero va a generar más ganancias si lo metemos a estos instrumentos a mayor plazo. A menor plazo, pues vamos a generar un poquito menos de dinero, pero también adquirimos seguridad. Es decir, vamos a poder acceder a nuestro dinero en el corto plazo. Y aquí es en donde quiero hablarles del fondo de emergencias. Un poco al inicio de la charla yo les decía, sería ilógico que mi fondo de emergencias yo lo metiera a un instrumento de inversión a 5 años. Yo necesito tenerlo pues a la mano para que lo pueda utilizar cuando yo lo necesite. Entonces, actualmente hay algunas instituciones que se conocen como neobancos, y son bancos que operan a través de Internet principalmente, que algunos están asociados a los bancos tradicionales, a los que conocemos todos, pero que tienen un nombre distinto, ¿no? Pero que, sin embargo, son como una especie de filial de los bancos tradicionales. Operan a través de Internet. Y estos neobancos nos dan muchas posibilidades de inversión, y una de esas posibilidades de inversión son pagarés, son instrumentos de deuda a 7 días. Y estos instrumentos de deuda a 7 días nos pueden dar una tasa de interés. Lo más alto que yo he encontrado en estos instrumentos de los neobancos son 7%. A este 7% de interés, pues tendríamos que restarle algunas cosas como la inflación, y tendríamos que restarle también los impuestos. Pero quedémonos por lo pronto con este 7%. A 7 días, es decir, si yo meto mi fondo de emergencias a un instrumento de deuda de este tipo que les comento, pues voy a estar invirtiendo constantemente cada 7 días mi fondo de emergencias, voy a poder acceder a él cada 7 días, y si yo necesito, pues cada 7 días lo puedo retirar, o lo puedo volver a reinvertir. Si no lo ocupé, lo puedo volver a reinvertir. Pero los instrumentos de deuda de los neobancos son instrumentos que son muy buenos para los fondos de emergencia. Entonces, el segundo hack, para ir cerrando esta idea, el segundo hack con el que quiero dejarles el día de hoy es que se creen un fondo de emergencia, pero que no lo tengan guardado en el colchón, ni en el cajón, ni por ahí en algún lugar. Métanlo a un instrumento de inversión de deuda y con un plazo de tiempo corto, de 7 días, para que puedan utilizarlo en el momento que lo requieran sin penalizaciones. Entonces, este es el segundo hack y lo pueden hacer desde el día de hoy. Métanse también a la página de internet, busquen ahí algunos neobancos o váyanse directo a CETES Directo y investiguen. Pueden abrir una cuenta ya sea a través de estos neobancos o a través de CETES Directo y comenzar el día de hoy a hacer transferencias. Si ya tienen formado su fondo de emergencias, pues pueden meterlo ahí, pueden transferirlo ahí y comenzar a invertirlo desde ya. En realidad no es un proceso complejo darse de alta o descargar la aplicación, es como cualquier otra aplicación que descargamos. Y si ustedes ya están un poco familiarizados con la banca móvil, con las aplicaciones de su banco, pues hacer este tipo de movimientos no les va a costar mucho trabajo. Las aplicaciones en la mayoría de los casos son muy intuitivas, entonces nos permite acceder a este tipo de instrumentos de manera fácil. Ese es el segundo hack que les quiero dejar. Y por último, el tercer hack que les quiero compartir el día de hoy es inicien con opciones sencillas. Casi siempre, cuando pensamos en invertir, en nuestra mente está la bolsa de valores, las casas de bolsa, las criptomonedas, algunos instrumentos especulativos como las divisas, pero esas son opciones, digamos, el segundo paso o tercer paso incluso en las inversiones. Los primeros pasos, el primer paso que necesitamos dar es con instrumentos sencillos, con instrumentos que por un lado no requieran mucho dinero, ¿no? Para que nos animemos y formemos el hábito. Por otro lado, que no sean muy riesgosos
para que este riesgo pequeño nos haga perder el miedo a las inversiones y que nos comencemos a familiarizar con conceptos ligados a las inversiones. Probablemente el mayor temor que tenemos está generado porque no entendemos cuando escuchamos que alguien habla de inversiones, porque esta persona empieza a hablar con una terminología y con conceptos y palabras que son totalmente ajenas a nuestra vida cotidiana. Y eso genera, pues, pues temor, ¿no? Nos da temor porque decimos, híjole, yo no estoy entendiendo esto, me está costando mucho trabajo y no voy a poder, no lo voy a conseguir. Entonces, inicien con opciones sencillas. Y las opciones sencillas son estas que les he venido platicando, pero quizás la más sencilla de todas y la que menos riesgo genera son los CETES directos. Los CETES. Estos CETES son instrumentos de deuda. Cuando nosotros compramos un CETE, lo que hacemos es prestarle nuestro dinero al gobierno. El gobierno emite estos instrumentos de deuda y recibe nuestro dinero. Cuando nosotros compramos un CETE, le estamos dando nuestro dinero al banco. Al gobierno, perdón. Y son muy sencillos de utilizarse porque no requieren, pues, en la mayoría de los casos de un asesor, aunque pueden acceder a él, las personas que tengan dudas o que sientan temor pueden acceder a CETES a través de algún asesor, pero si no y quieren arriesgarse, lo pueden hacer desde internet el día de hoy. El proceso es muy sencillo, es muy seguro porque el riesgo que corremos pues en realidad es pues muy pequeñito. Tendría que pasar una catástrofe nacional para que el gobierno quebrara y que no nos pagara el dinero que le estamos prestando. Entonces, pues esos son escenarios que sí, efectivamente, podrían llegar a suceder, sí, pero es muy difícil que pueda suceder. Y históricamente en México hace muchos años que no sucede y que podemos confiar en estos instrumentos. Y además son instrumentos que están en el primer escalón de las inversiones. Por lo tanto, nos van a permitir empezar a ver cómo funcionan las inversiones, qué significa interés simple o interés compuesto. Porque más allá de que yo les explique el concepto, creo que lo tienen que vivir. Y para vivirlo es mejor vivirlo con un instrumento que no corre mucho riesgo y con un instrumento que requiere poco dinero, porque así no voy a tener mucho temor a que si pierdo, pues no estoy perdiendo miles de pesos, estoy perdiendo poco dinero en caso de que lo pierda. Pero retomamos el punto de los CETES, es tener un riesgo bajo y empezar a familiarizarnos con este instrumento. Entonces, podrían empezar a invertir también en CETES directos el día de hoy. Y incluso los invito a que este sea el paso que den. Más allá de la opción de los neobancos que les di hace unos momentos, o más allá de la Afore que platicábamos en el hack número 1, yo les sugeriría, y por eso quise cerrar con esto, inicien con CETES directo. Váyanse terminando la charla del día de hoy o terminando sus actividades, no lo dejen pasar para mañana ni para el fin de semana, ni el día de hoy, pónganselo también como objetivo, el día de hoy ir a abrir su cuenta a CETES directo. Lo pueden hacer hoy por la noche cuando acaben sus actividades, métanse a la página de internet de CETES directo, abran su cuenta y no van a requerir transferir dinero el día de hoy, no se preocupen, pero den el paso de abrir abrir su cuenta, los que no la tengan. Y si mientras construyen su plan de inversión, mientras investigan en dónde tienen su Afore, mientras exploran opciones de neobancos o instrumentos de deuda bancarios, metan su dinero a CETES directo, porque pues mientras están elaborando su plan o están investigando, ese dinero va a comenzar a generar interés y lo pueden meter a un plazo de 28 días y de aquí a dentro de 28 días, pues ustedes ya tendrían que tener elaborado su plan, ya tendrían que tener identificada su Afore, ya tendrían que haberse dado de alta en la Afore, quienes no la tengan aún, pero pues esos 28 días ya les va a comenzar a generar un rendimiento que aunque sea pequeño, ya les va a comenzar a generar, ya van a haber perdido el miedo a abrir instrumentos de inversión y ya van a haber empezado a familiarizarse con los términos y las actividades de inversión. Esos son los 3 hacks que yo quería
compartirles el día de hoy. Y con esto, pues quiero ir cerrando la charla para que pasemos a los últimos minutos que nos quedan a responder algunas de las dudas que ustedes tengan, o si quieran que profundicemos un poquito más acerca de alguno de los puntos que hemos venido desarrollando, pues que lo podamos hacer. Pero en resumen, recuerden, los 3 hacks que les quise compartir el día de hoy es: elaboren un plan. Dentro de este plan tienen que tener considerada su inversión para el retiro, que puede ser la Afore. El segundo hack tiene que ver con que reestructuren la forma en la que gastan y establezcanse un objetivo de reducción de gastos. Yo les digo, por lo menos 100 pesos, porque con estos 100 pesos van a poder comprar un paquete de CETES. Con esos 100 pesos ya podrían comprar CETES. Pero lo importante pues es que reestructuren su esquema de gastos y que puedan empezar a canalizar dinero a instrumentos de inversión. Y el tercer hack es: inicien con opciones sencillas. No se desesperen. Las inversiones tienen que ver con, implican mucha paciencia por parte del inversor y también implican mucho compromiso. Entonces, inicien con opciones sencillas, con lo más básico, y poco a poco vayan explorando instrumentos quizás un poco más complejos. Van a ver que les va a resultar más fácil, van a empezar a perder el miedo y ya no van a sentir tanto rechazo hacia el tema de las inversiones. Rompamos con los mitos. Sí podemos invertir, tenemos acceso a diferentes instrumentos de inversión, no necesitamos mucho dinero. Entonces, pues son los mensajes con los que quiero que se queden el día de hoy, son los 3 consejos que quise compartirles, y pues en este momento les agradezco su participación y la atención, y doy pie para responder algunas de las preguntas que ustedes quieran formular. Muchísimas gracias, Dariel. Sin lugar a dudas, esta es una información muy valiosa e importante para toda nuestra comunidad educativa. Agradecemos esta charla, esta conversación sobre diversificación de inversiones, y mencionaste temas muy importantes como las Afores. Igual aprovechamos para recordarles que el día viernes por la tarde vamos a tener una plática de ellas. Y bueno, es momento de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Me dio muchísimo gusto ver que estuvieron muy participativos a través del chat de Facebook, y nos pregunta Ramsés: desgraciadamente no podemos invertir para algo a futuro porque la inflación de estos momentos es muy alta. ¿Cómo podemos vencer esto? Bueno, de entrada les diría que efectivamente la inflación es alta. En estos momentos estamos cerrando con niveles de inflación de alrededor de 5.5%, y que en realidad pues es un nivel de inflación alto. Eso significa que en el año nuestro dinero ha perdido 5.5% de valor, ¿no? Así en términos generales. Pero hay instrumentos de inversión que nos permiten acceder a tasas de interés un poquito superiores a este 5.5%. Entonces, yo les platicaba de un instrumento que vi en los neobancos que otorga una tasa de 7%. Entonces, esta tasa de 7%, si le quitamos, en realidad es 7.6%. Si a este 7.6% le quitamos el 5.5%, todavía nos queda ahí un margen de alrededor de 2% de interés, ¿no? Y a este 2% todavía le tendríamos que restar el impuesto, que es de alrededor de 0.90%, o sea, de menos de 1%. Entonces, pues nos quedaría por ahí de 1,5, 1 tal vez, pero este 1 es mejor que 0, ¿no? Y si tú no inviertes, pues no solamente no estás generando ese 1% de interés real, además tu dinero está perdiendo su poder de compra, ¿no? Entonces, yo diría, efectivamente, estamos en momentos, en un periodo de inflación pues relativamente alto, si lo medimos en la tasa objetivo del Banco de México, que debería ser 3%, un punto arriba, un punto abajo, pero pues generar, aunque sea 1.5 o 2%, pues es más que no generar nada de interés real, ¿no? Y si no lo inviertes, pues en realidad, pues, más allá de generar 1 o 2%, pues tu dinero está perdiendo 5%. Entonces, cuando lo quieras ocupar, pues te va a alcanzar para menos.
mm, eh, mi recomendación sería investiguen un poco sobre estas opciones de los neobancos. La verdad es que yo no quiero este, asumir una postura porque mi intención tampoco es hacer publicidad a ningún instrumento ni a ninguna institución, pero no podría yo decirte en específico, ¿no? Pero búscalo, es muy fácil que lo encuentres en realidad, no te va a costar tampoco mucho trabajo y te están otorgando esa tasa. Entonces puede ser una buena opción, no requiere que metas grandes cantidades de dinero. Entonces, si tienes alguna cantidad de dinero ahorrada o en algún otro instrumento que te da menos que 7%, pues yo te sugeriría, abre tu cuenta en este neobanco y muévela para allá. Perfecto, muy buena respuesta, bastante completa, Dariel. Por cuestiones de tiempo, únicamente vamos a dar lugar a dos preguntas más. Las demás van a ser enviadas al maestro Dariel para que pueda darle respuestas y se las estaremos compartiendo a lo largo de la siguiente semana. Nos pregunta Eloísa Bautista, ¿cuánto dinero es necesario para comenzar una inversión? Pues lo que platicábamos hace un momento, no necesitamos mucho dinero. Si ven a las Afores como instrumentos de inversión, pues ahí pueden empezar a meter desde 10 pesos, ¿no? Y esos 10 pesos, aunque parece poco, en realidad, si lo vemos a futuro, en plazos de 20, 30 años, pues esos 10 pesos, si los hacemos de manera constante, van a empezar a generar un interés que al final pues va a sumar una buena cantidad de dinero. Ahí podríamos hacerlo desde 10 pesos en las Afores. Eh, Algún otro instrumento podrían ser los CETES. Para invertir en CETES podemos hacerlo desde 100 pesos. Podemos comprar CETES desde 100 pesos. Entonces, pues esas serían, digamos, las opciones con la cantidad más pequeñita de dinero. Perfecto. Y bueno, vamos con esta última pregunta de Majo González. ¿En qué y cómo puedo invertir si soy menor de edad? Muy buena pregunta. Las Afores tienen un apartado de Afores niños, ¿no? Y esa Afore niños te va a permitir empezar a preparar, a planear tu retiro laboral desde ahora. Vas a poder empezar a invertir en instrumentos, pues que en este caso serán para tu retiro laboral, pero además también puedes hacerlo a través de CETES. Vas a necesitar la ayuda de tus padres, pero puedes también abrir una cuenta de CETES y empezar a invertir en CETES, ¿ya? Estás en un muy buen momento. Que el hecho de que seas menor de edad no te genere el bloqueo. Aviéntate a los CETES, aviéntate a la Afore y empiézate a familiarizar con estos instrumentos de inversión para que cuando seas mayor de edad y empieces quizás a generar tus propios ingresos, ya estés familiarizada con los conceptos y con el funcionamiento de los instrumentos de inversión, ya vas a tener tus primeras experiencias en los instrumentos básicos de inversión y vas a estar lista para que cuando empieces a generar tus propios ingresos, dar el siguiente paso con instrumentos más complejos. Me imagino que tu objetivo en este momento es generar ganancias con tu dinero. Yo te diría, ten paciencia. Ten paciencia. Si quieres empezar a generar ganancias, hazlo a través de CETES. Las ganancias de las Afores, pues no las vas a poder retirar en este momento. Tendrás que esperarte. Los recomendados que te esperes hasta que te vayas a retirar. Pero es un horizonte muy lejano para ti en este momento. No te digo que no lo hagas. Al contrario, hazlo en las Afores, hazlo en los CETES. Y sé paciente para que cuando empieces a generar tus propios ingresos ya estés familiarizada con estos instrumentos, te atrevas y des el paso a instrumentos un poco más complejos que podrían ser opciones de comprar a través de una casa de bolsa. Tampoco necesitas mucho dinero y ya lo vas a tener juntado. Entonces, en ese momento podrías dar el paso a invertir en casa de bolsa y sería, pues, ideal. La verdad es que estás en un muy buen momento. Wow, realmente desconocí esta información en lo personal. Bien dicen que todos los días se aprende algo nuevo. Y bueno, ya saben, a todas las personas que nos sintonizan, que son menores de edad, pertenecen a educación media superior, cómo pueden empezar a ahorrar cuando son menores de edad. Con esto cerramos y culminamos la sección de preguntas y respuestas. Quiero agradecerte, maestro Dariel, por estar con nosotros, por permitirte compartir esta información tan valiosa con nuestra comunidad educativa. Y de igual manera quisiera agradecer al Museo Interactivo de Economía
No es la primera vez que colaboramos juntos y definitivamente no será la última. Gracias a todas las personas que han estado participando de manera activa a través del chat y pusieron atención a esta tan interesante conferencia. Es momento de despedirnos temporalmente. Nos vemos a las 4 de la tarde para la conferencia de créditos y préstamos que será impartida por Tania Vargas García, Head of Marketing de Creditea México. Muchísimas gracias y hasta luego. Entonces, tú puedes escribir de él, escucha solamente. Ok. Dariel, muy buenos días. Agradecemos la participación. Hubo unas complicaciones técnicas, pero realmente se denotó la experiencia. Me pareció bastante dinámica la conferencia. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí Jesús quiere darte unas palabras. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente, una disculpa por la historia técnica. La verdad es que al final creo que ya logré entrar demasiado tarde.